Rogelio, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Juan María, ¿cómo estamos? Buenas tardes, gracias por estar. No sé si están escuchando bien. Muchas gracias. Hola, Walter, un placer. Gracias por la llamada y hola, Rogelio, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo andan? No sé si me escuchan a mí también. Perfectamente. Perfectamente. Perfecto. Sí. Bueno. Lindo estar rodeando de buena gente. Sin dudas, sin dudas. Tengo la piel erizada, realmente. Son cosas que de pronto deberían haber preocupado hace mucho tiempo a toda la sociedad. Digo, ustedes como formadores de pensamiento, si se quiere, que brindan la información para aquel que se forme opinión, y opinión crítica sobre todas las cosas. No sé cuál de los dos quiera ingresar con el tema. La evolución no es política. La sociedad es a consecuencia, o mejor dicho, la política es a consecuencia de la sociedad. ¿Podríamos haber tenido una mejor evolución? ¿Podemos replantear nuevamente, a partir de lo que dice Rogelio, por ejemplo, que, bueno, tal vez Milei sea la base de una revolución que estábamos buscando hace tiempo y acomodarnos con las formas discursivas y de la retórica discursiva de un presidente que puede decirse disruptivo? No sé quién de los dos quiere iniciar. Bueno, ya que me invocaste, arranco yo un poquito. Dale. Sí, esto fue un artículo que escribí ahora recientemente, llamándome la atención. Yo soy una persona muy serena, que intento integrar, que intento ser condescendiente, y Milei resulta ser casi la antípoda. Y la pregunta que me hacía en el artículo era si en tiempos actuales un Milei era más necesario que un Rogelio. Como dije en el artículo, claramente yo hubiese sido incapaz de ser presidente. Basado sobre todo en la paradoja de Popper acerca de qué pasa si los tolerantes son tolerantes con la intolerancia. O sea, ¿cuál es el límite de la tolerancia? Y por ahí arrancaba el tema. Claramente, lo que hemos estado padeciendo en las últimas décadas es fruto de la sociedad y se retroalimenta por la forma en que la política fue endulzando y sometiendo el pensamiento crítico y la capacidad de ser independiente de la gente. Y Milei probablemente sea una forma de reacción, como puso una revolución contra eso. Y bueno, las revoluciones en general, como bien sabes, en su momento que hablamos de la rebelión de los mansos, la rebelión es pacífica, en las revoluciones no. Y digamos, el lenguaje quizás sea la forma más civilizada de violencia. No sé, Juan María, ¿qué es lo que vos ves al respecto? No, a ver, me parece fascinante tratar de por lo menos decir cuáles son nuestras inquietudes o nuestras dudas del contexto, porque creo que acá la discusión termina siendo siempre Milei modo, Milei política, oposición, y me parece que hay situaciones de contexto que son muy novedosas, y que esas situaciones de contexto indudablemente alcanzan o afectan la forma de hacer política. Entonces Milei es un emergente de un contexto que se discute en todos los foros del mundo y no se entiende. No es que no se entiende Argentina, no se llega a entender el contexto. El contexto tiene que ver con la tecnología, con las noticias falsas, con la inteligencia artificial, con el flujo de información, con la imposibilidad de mediar entre alguien que quiere decir algo o subir contenido y alguien que quiere ordenarlo o filtrarlo o regularlo. Me parece que se han roto en los últimos 20 años tabiques e instancias en el mundo que permitían garantizarle, no necesariamente en la dirección correcta, pero sí garantizarle un tempo a la forma en la que discutíamos, garantizarle un ritmo. La política estaba diseñada para montarse sobre ese tempo, ¿no? Y eso se rompió. Se rompió a partir de la revolución tecnológica que hubo, y frente a esa rotura, bueno, hay mucho diseño que ha quedado disfuncional o desautorizado por la sociedad. Y me parece que ahí se cuelan los Milei, no solamente Javier Milei. Los Milei se cuelan
en un sistema que tiene fisuras, se cuelan con un lenguaje que está medido, que genera mucha adhesión, y genera una adhesión, y yo creo que Milei no se corre de ese modo, Rogelio, que a vos y a mí tanto nos molesta, no se corre de ese modo, porque ese modo es capital político, y él necesita capital político para gobernar un aparato estatal que él desacredita permanentemente y que encima no tiene los votos como para poder pasar por el Congreso las leyes que querría pasar para terminar de romperlo o de reconstruirlo, hacerlo un poquitito a su semejanza. En este estado yo creo que Milei siga siendo un grosero y un maleducado es una garantía, porque el tipo sigue mostrándose coherente. Yo en algún momento lo escuché, creo que fue este año, a Toto Caputo en Idea, diciendo: yo me voy a preocupar el día que Milei se vuelva educado y suave, porque ese día va a haber cambiado. Y el Milei que aterrizó en este sistema roto y en este sistema desacreditado, es un Milei que lo que propuso lo está llevando adelante. Y la verdad que lo que propuso en eso fue muy claro y lo está cumpliendo al pie de la letra. Digo, ni nos imaginábamos que a esta altura del año vamos a tener 2.4% de inflación y a la baja mensual. Me parece que eso es un logro impensado, que en parte tiene que ver con su grosería y con su modo, que a mí no me gusta. No solo a mí no me gusta, me parece que maleduca. A mí que estoy en el mundo educativo, su modo maleduca. Pero bueno, Milei es mucho más contexto que coyuntura. Milei es mucho más la extensión de uno de los trazos de este contexto de época, que lo incluyó en su momento a Bolsonaro, a un Trump que viene de vuelta, a un Boric, a un Petro. Por donde uno mira el mundo está lleno de extensiones del contexto en materia política. No debería sorprenderlos que un Milei sea uno de ellos. Perdón, no me puedo dejar de colgar de las cosas que estás diciendo. Y no pude dejar de pensar esto que estás diciendo, este tema disruptivo basado en la tecnología y basado en un cambio de estructuras que estábamos hablando en la política, se replica en los medios de comunicación, con los influencers y los medios de comunicación tradicionales que van retrocediendo, sobre todo los nacionales, y en la educación con los tutoriales en detrimento de los planteles docentes. Y lo digo desde el lado del profesor y lo digo desde el lado del alumno, porque también soy alumno, y me satisface o me resuelve a veces más rápido y mejor un tutorial que el propio docente. O sea, hasta el tiempo de delay que tengo de tener respuesta es casi inmediata y con 300 opciones de explicaciones, ¿no? Qué interesante cómo esto nos está atravesando en muchos factores, ¿no? Totalmente, y yo creo, y con esto cierro, continúo la línea tuya, Rogelio. Yo creo que lo que le pasa a la política, le pasa a la educación, le pasa al periodismo, le pasa al mundo empresarial, le pasa al mundo artístico, o sea, por donde, ni hablar industrias que ya han sido rotas y reconfiguradas, como la industria editorial, como la industria de la música, la industria del entretenimiento, por donde vos mires, la forma de organización que nosotros reconocíamos ya no existe, y eso no necesariamente abre las puertas a un mundo bonito y maravilloso en donde todos somos felices, sino que abre las puertas a un mundo que tenemos que volver a discutir. Y yo creo que ahí hay una invitación fascinante. ¿Cómo? Que es qué rasgos necesitamos que ese debate posea para que sea funcional y útil a la sociedad. Y es la clave, y la política hoy no está encontrando esos rasgos de dar un debate útil. La política sigue batallando por cajas. Todas las resistencias que ha tenido Milei por todo lo que ha hecho este año son todas discusiones de guita. La movilización de los universitarios por la UBA es plata.
todo es guita, y bueno, y lamentablemente es guita. El Estado había pasado a ocupar un rol protagónico en el funcionamiento económico de la Argentina. Eso es malo, porque el Estado es consumidor de recursos, no produce nada. Ujú. Y yo creo que primero tenemos que tenemos que desintoxicarnos de ese Estado que lo había tomado todo, y las discusiones son antipáticas todas, y una vez que logremos, bueno, estabilizarnos, ahí tenemos que encontrar los rasgos que necesita la forma en la que tenemos que debatir para volver a diseñar. No, sin dudas. Ahora, la frase con la que irrumpe en su último artículo Rogelio, que tiene que ver con Popper sobre la tolerancia con los intolerantes y a su vez la intolerancia con la misma intolerancia, nos habla del lenguaje de la innovación y de un proyecto que decanta en situaciones como la de esta educación sexual integral en in voce o in pectore de aliados, de paraoficialistas de renombre de su propio mundo, tomando esta cuestión de, otra vez, ¿no?, la teoría de los dos demonios: los buenos somos nosotros, los buenos somos verdes, los buenos somos multicolores, somos arcoíris, los buenos somos minoría, frente a esta otra cuestión que plantea Milei sobre la lucha de dos poderes. No termina siendo nietzscheano ni maquiavélico la situación de la teoría de los dos demonios, el bueno y el malo, o el malo y el peor, y todos sus etcéteras. Este lenguaje de la innovación, con dos especialistas, pero uno especialmente con Juan María Segura, el lenguaje de la innovación inserto a partir de una idea que todavía ni siquiera comenzó a debatirse, que tiene como evidencia estos libros, estos textos que no han sido quitados por un gobierno que dice empezar a terminar con lo que se daba, si se quiere, ¿no? Como agarré decir, bueno, borrón y cuenta nueva, empezamos de vuelta, esto es lo conveniente, porque aquí no solamente estamos hablando de lenguaje de la innovación en el entendimiento del otro, estamos hablando de un lenguaje bastante primario y tribal, si se quiere, ¿no? Como los ocupa alguna vez en Buenos Aires, que eran sujetos de tener derecho a ocupar cosas porque no tenían dónde vivir. Sí, a ver, qué bueno que menciones, Rogelio, y vos, Walter, también a Popper. Popper es probablemente uno de mis autores de cabecera, y en la obra, en el texto principal de Popper, que es La sociedad abierta y sus enemigos, el tipo hace una crítica histórica a los pensamientos y a las ideologías totalitarias. Pero Popper murió en el año 94, Popper no llegó a vivir esta época. Popper estaría fascinado con esta época, porque hoy es muy difícil imponer. En un mundo tan abierto, en un mundo tan transparentado por las pantallas y las plataformas, creer que puede existir una institución o un régimen ideológico que le imponga a un territorio, a un alumnado, a un conjunto de trabajadores, le imponga una ideología y haga que la abracen, yo creo que hoy es prácticamente imposible. Hoy es prácticamente imposible. Por eso yo le quita, con todos los soez y lo inapropiado que me puede llegar a parecer algunos de los textos incluidos en Provincia de Buenos Aires, por todo lo que estamos discutiendo, o con todo lo torpe que me pueda parecer eso, habiendo tanta literatura para poner a disposición, nos venimos a meter con textos que tienen un par de párrafos, imágenes o historias inconvenientes. Pero creer que eso va a afectar la formación de los chicos, para mí, es darle una dimensión a la escuela o al poder de una escuela que hoy en día ya no tiene. La escuela no tiene la posibilidad hoy de, ni siquiera si se lo propusiese, de imponer una forma de pensamiento en su alumnado.
Y de hecho, el chico que va a leer los textos que hoy leían en una radio y por los que se peleaban con el director de Educación y Cultura de la provincia y por lo que se decían de todos, ese texto, te metes en YouPorn o en cualquier plataforma XXX sin tener ni siquiera que tener activado un perfil validado mintiendo que tenés más de 18 años y podés ver eso por 77 en términos de contenido, porque tenés categoría, porque tenés videos que... Entonces, digo, no me parece una conversación que vaya a afectar negativamente a la formación de chicos que ya viven insertos en un mundo en donde con su telefonito hacen lo que quieren. Y yo no estoy diciendo que sea bueno que con su telefonito, chicos, sin control de ningún adulto o sin siquiera poder estar discutiendo con otros adultos la conveniencia o no de ver determinado contenido, sea positivo. Uh-huh. Lo que digo es, tenemos que pararnos sobre esos datos que son objetivos. Hay 5.500 millones de teléfonos celulares repartidos de última generación en el mundo y el parque de teléfonos se renueva cada 5 años. La penetración de Internet en Argentina es 92%. Nadie no ve videos vinculados con contenido sexual y con pornografía en la Argentina que no lo desee. Entonces, ¿por qué nos preocupamos tanto por 4 libros? Pero en serio lo digo. Y yo no le llevo libros con pornografía a mis hijos. Pero yo no puedo evitar creer que mis hijos ven pornografía en el teléfono. Entonces yo tengo que disponer espacios de diálogo para por lo menos darles la posibilidad que lo hablen, que lo cuenten, para que a mí se me genere la posibilidad de que les sugiera, de que los invite, de que los oriente, en tanto como ellos lo deseen. Pero no es una discusión de un libro. Y yo creo que tu pregunta, Walter, la pregunta de la innovación, tiene que ver también con eso. Uh-huh. Antes, el manual del alumno bonaerense era la Biblia. Uh-huh. Y se aprendía lo que estaba ahí. Y la discusión era curricular, finalmente imprimías un texto, y ese texto era el que se leía dentro de la escuela porque no se podía conseguir de ninguna otra manera, salvo que tu padre fuese profesor de historia. Hoy eso se rompió. Toda la información hoy está al alcance de cualquier plataforma, de cualquier pantalla, de cualquier teléfono. Entonces deberíamos, como dice la palabra, innovar es hacer nuevo desde adentro. Innovar, nuevo desde adentro. Tenemos que pensar desde adentro la escuela de nuevo, sin gastar energía, a juicio mío, en discusiones que son medio fuera de época, ¿no? Están descalzadas de la época. Claro, y la pregunta para Rogelio a partir de lo que afirmaba Juan María. Me trae a mí a la abuela conservadora que dice: no hay mejor ejemplo que un mal ejemplo para no volver a cometerlo. No hay mal que por bien no venga, y ver el vaso medio lleno, no medio vacío, en cuanto a lo que dice Juan María, que esto debe servir para trampolín y evolucionar. El texto está, las realidades cruzan transversalmente todo y es disruptivo en cuanto a que esta certeza de que el libro de cabecera para toda la sociedad, o por lo menos para una sociedad de una confesión de fe, es la Biblia. Vaya que es una imposición si vamos al caso y si lo vemos desde el punto de vista de que todo debe estar permitido mientras no sea como sostuvieron siempre Mitre, como sostuvieron siempre Alberdi y Sarmiento, que todo fluya, pero en el marco de los límites que precisamente ejerce la libertad, que es la libertad del otro, ¿no? Conceptualmente, creo yo, lo de Juan María hace denotar también nuestro propio discurso, que es no verlo con optimismo, no ser un conformista, sino decir, bueno, utilicemos como esa frase de si no puedes con tu enemigo, alíate a él. Empecemos a utilizar, que no tiene nada que ver, pero más o menos gráficamente plantear que esto podría servir para crecer en debate, un debate que se basa en los medios de comunicación que también mencionaron ustedes dos, que trata de dividir las aguas y en vez de o aprovechar los ejemplos para llevar adelante un buen debate y coincidir,
en lo personal, como coincido con Juan María y con Rogelio, esto es ideal para innovar, para desde adentro plantear los cambios y decir, bueno, esto es algo que tenemos que conversarlo. Y además se abren las múltiples instancias en relación a lo que debemos abordar, desde lo tecnológico y desde el acceso a la información. No sé qué consideración tenés, Rogelio. Bueno, vamos a ir por parte. Discrepo en parte con Juan María y es lo lindo de esto. Yo no sé si no afecta. Yo no sé si no afecta porque yo creo que el entre comillas, ataque al individuo a nivel mundial, de la familia y de la sociedad, viene desde hace muchos años por muchos ámbitos diferentes. Y creo que la escuela es uno más. O sea, si fuese el único, compartiría lo que dice Juan María. La escuela hasta causa rechazo, así que feliz de los chicos de hacer lo contrario que las escuelas. Pero, a ver, yo creo que lo que se hace desde hace un tiempo es intentar destruir las identidades de las personas. La identidad nacional, lo primero que se ha hecho, destruyendo los conceptos de países y hablando de conductas a nivel universales del planeta, por el ambientalismo, por el COVID, por lo que sea, cuestión de bajar líneas que todos hagamos y se van perdiendo los poderes de la soberanía nacional, en el sentido no del territorio, sino en cuanto a cultura, a decisiones propias y demás. Luego se ha atacado, esa es la identidad nacional, luego se ha atacado la identidad familiar. La familia ha sido bastardeada, denostada. Yo el otro día veía un artículo que decía que el 50% de las mujeres hoy en Argentina no piensan en tener familia, o sea, las solteras, familia ni hijos. 50%, una de cada dos mujeres. Y tenemos la tasa de nacimiento más baja de la historia en Argentina, menos de 2, lo cual va en contra del desarrollo de la sociedad. O sea, también se ataca la identidad familiar. Y luego se ha atacado la identidad individual, que es lo más primitivo que tiene el ser humano o cualquier animal para reconocerse como individuo, como identidad, es la parte sexual. El sexo es lo que más identifica, más primitivo identifica, y se ha atacado. Entonces, toda aquella persona que se le destruye sus identidades, creo que es muy manipulable. Y lo veo voy a contar una anécdota cortita. Me pasó con una PFO, que son estudiantes que están terminando la carrera y que hacen rotaciones en los hospitales, y hablábamos de las mujeres trans, o sea, los hombres que se perciben mujeres. Entonces yo le preguntaba si ella estaba de acuerdo que una de esos hombres que se perciben mujeres saque un turno en el ginecólogo del hospital, que tiene altísima demanda. Me decía que sí, que tenía derecho. Yo le decía, ¿te das cuenta que le está arruinando el lugar a una mujer que lo necesita? O sea, él no tiene vagina, ni ovarios, ni útero, no le sirve. Entonces, si llegó a esa conclusión alguien que está terminando medicina, de no entender lo que está haciendo, me parece muy complejo. Y llevándolo al lado de la educación, que más o menos es lo que estábamos hablando, yo estoy seguro, Juan María, que vos no le llevás las revistas XXX ni las películas a tus hijos. También nosotros lo hemos hecho de niño, de ir a ver la revista Playboy escondido con un amigo en un granero ahí. O sea, eso ha existido, creo, a lo largo de la humanidad. Nuestros padres, si nos descubrían, probablemente nos dieran un buen castigo, y si fuesen un poco más actuales, quizás nos hubieran dicho, bueno, mirá, qué sé yo, tenés cuidado, presta atención a lo que haces, nada más. La escuela, desde el punto de autoridad, por más que la haya perdido, pero digamos, institucionalmente es autoridad, no me parece que tenga que presentar eso. Sí me parece que puede tratar el tema. Por ejemplo, haciendo la encuesta a los chicos o hablando acerca de sitios que ven o de películas que han aparecido, sin necesidad de abordarlo en forma tan palpable, ¿no? Me da esa impresión. Creo que hay novelas como La Rebelión de los Mansos, cada uno de nosotros, que son superiores. No, pero fuera de eso, fuera del chiste, sí se puede abordar los temas
sin necesidad de ser tan burdo, tan bajo, porque ese burdo bajo lo vemos hasta en el arte. O sea, hay un artista que llenó tarros con materia fecal diciendo que eso es arte. Entonces, creo que tiene todo más o menos el mismo perfil, y eso me preocupa mucho. La escuela como institución, que es la bastardeada en definitiva, ¿no? ¿Cómo meter en esa innovación el lenguaje de la comunicación innovadora para entender un rol de la escuela superador a partir de los propios errores? Porque la escuela, en definitiva, es una institución que ya no es la misma autoridad, porque todo evolucionó socialmente para que suceda de esa manera. O sea, socialmente se le permitió a la política llevar adelante algo que la sociedad debiera haber defendido. Dicho sea de paso, Daniel Salzay la semana pasada nos decía a nosotros que respecto a el grave problema, la gravedad institucional que tenemos en la provincia de Misiones, no solamente en cuestión de conectividad y de acceso a las tecnologías, en una provincia disruptiva desde lo innovador, está la cuestión de la ley Mordaza, ¿no? Y que solamente nos puede salvar la participación de los ciudadanos, que algo se ha perdido, pero que está instituido en la Constitución, artículo 43, el amparo colectivo, a través de, por ejemplo, una organización no gubernamental, para que la gente se defienda de los continuos avasallamientos al artículo 29 de la Constitución Nacional, que habla sobre traición a la patria, cuando un poder del Estado cede poderes y atribuciones a otro poder del Estado, donde la justicia no existe. Entonces, evoluciona en esto de que la escuela pierde la autoridad como institución, y podríamos tardar mucho tiempo en llegar a una conclusión que más o menos rondaría en los valores desde la familia, que es lo que decía Rogelio. Yo tengo derecho a educar a mis hijos. La escuela tiene, no sé si la obligación o el derecho, de poner en claro que la escuela está para formar y la familia está para educar. Hablando de una sociedad donde también en este ataque a las individualidades que mencionaba Rogelio, sería importante poner sobre relieve. Eso es por lo menos laburando la noticia todos los días, de ver los pros y los contras, de tratar de buscar en el contraste contextual de lo que se informa, tratar de encontrar la forma de formar opinión, de agarrar y decir, no, empecemos a pensar, como dice Javier Milei, que somos pagadores de impuestos, que merecemos el respeto debido desde la principal institución que otorga la Constitución, que es el Estado, con un concepto preambulario sobre todas las cosas, y el Estado de Derecho, para tener los servicios que merecemos. Entonces, a partir de ahí, creo yo, ¿no?, empezar a debatir, pero sin política que cambie, sin diseño político que cambie, si seguimos pensando en las cosas que hay detrás de la necesidad de los DNU de Javier Milei y los desacuerdos parlamentarios, que siempre son sanos, que mueva la discusión, pero también con los medios de comunicación que no nivelan para arriba, que a veces son tan vulgares conceptualmente que la propia cosa burda que se presentó alguna vez y se instituyó como verdad desde el propio Estado, que está mal, porque el Estado es la sumatoria, no es el todo, porque el Estado, bien decía Juan Manuel, no es productor, no produce, sino que utiliza recursos para trasladar, digamos, ¿no?, para administrar fundamentalmente. La escuela como institución, que es la que se comenzó a bastardear, ¿puede desde la innovación educativa volver a los cauces normales y plantear una discusión? Esto es muy genérico, plantear una discusión de base que no ha sido jamás utilizada por una ley que le daba la obligatoriedad a cada colegio de admitir su centro de estudiantes. Mira a dónde les llevo y a dónde nos lleva por ahí esta cuestión que es más contextual que coyuntural, como decía Juan María. Sí, a ver, yo creo que la escuela, por supuesto que es una institución, es un eslabón de un sistema,
pero es a la vez, o casi diría principalmente, un brazo del Estado. La escuela argentina es un brazo del Estado. Cuando el sistema educativo argentino nace, en la primera presidencia de Roca, en el año 1884, ese sistema educativo, como brazo del Estado, se propone crear, entre comillas, ciudadanos dispuestos a defender una república naciente, incipiente. Entonces, el concepto que decía Rogelio de la identidad nacional nace con un brazo del Estado, convertido en política pública, que se constituye en la pieza central para lograr eso. Ahí nace el Panteón de Próceres, nace la enseñanza de la Constitución, nace la enseñanza de la geografía argentina. Y lo que te estoy diciendo, te estoy citando texto de los artículos de la Ley 1420. Uh-huh. El alumno tiene que aprender nociones generales de geografía, pero principalmente de geografía argentina. Y tiene que hacer la Constitución Nacional. Y tiene que conocer la historia, pero principalmente la historia argentina. O sea, la escuela nace como siendo una política pública puesta a disposición del Estado argentino, constituyendo identidad y ciudadanía. Y por eso los símbolos patrios y el Panteón de Próceres y la discusión histórica de la batalla de Caseros y del cruce de los Andes y de la creación de la bandera. ¿Ok? Ese nacimiento del sistema coincidió con un momento muy grande de expansión territorial de una Argentina que tenía territorio, pero un territorio raramente gobernado, porque tenía zonas que no se sabían bien de quién eran, atravesado con un corredor que venía de una tradición del corredor por el que salían minerales del virreinato del virreinato de Lima, que tenía que autoproclamarse dueño del territorio con gente lo suficientemente estimulada como para defender eso nuevo que se llamaba territorio, que se llamaba República Argentina. Yo creo que ese concepto hoy no subsiste ni en Argentina ni en ningún lado, porque la hipótesis principal de las repúblicas del siglo XIX eran: cuanto más adhesión interna tenga un ciudadano a defender su territorio, su pertenencia a un proyecto nacional, menor probabilidad vos tenés de que tu vecino te invada y tu territorio está asegurado. La hipótesis de conflicto justificaba la política pública llamada sistema educativo. Y después se demostró empíricamente que los países que tenían implementados regímenes democráticos de reemplazo de autoridades no guerreaban con regímenes equivalentes. Con lo cual esa hipótesis se empezó a desdibujar. Ya no es necesario crear un ciudadano que cuando cante el himno llore. ¿Por qué? Porque Bolivia no te va a invadir, Chile no te va a invadir, Uruguay no te va a invadir y Brasil tampoco. Ya no es necesario. La pregunta que no tenemos que hacer entonces es, bueno, entonces ¿para qué queremos hoy? ¿Cómo podemos reconvertir esa política pública llamada sistema escolar para que sea útil a un ciudadano de una comunidad, si querés no le llamemos más causa nacional, de una comunidad que se llamará como se llame y que esté en condiciones él de desplegar un proyecto adulto sin que eso dañe o altere o afecte o malgaste relaciones, recursos o cosas que tienen que ver para las generaciones futuras. Allí aparecen Naciones Unidas y UNESCO y empiezan a hablar del concepto de ciudadanía global. Por ejemplo, cuando se desdibuja esta hipótesis de que ya no son tanto los estados los que deben estar interesados en crear un ciudadano local, sino que tiene que haber organismos supranacionales que tienen que ayudar a crear el concepto de ciudadanía global, nadie sabe cómo se desarrolla y cómo se enseña la ciudadanía global. Si vos te metés en el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4 de la UNESCO para 2030 y te metés
en el tema desarrollar ciudadanos globales, haces doble clic y al final del texto decís, bueno, y no tenemos ni idea, se lee, no tenemos ni idea cómo esto se hace, lo tiene que definir cada país. Y los países no saben enseñar ciudadanía global. A lo sumo te crean ciudadanía local. ¿Qué quiere decir que yo le enseñe a un ciudadano argentino ciudadanía global? ¿Que le tengo que enseñar el himno de Italia, el de Austria y el de China? ¿Que le tengo que enseñar otros idiomas, otras religiones, otras culturas, para que puedan vivir en el planeta como si fuese uno y único, y no un conglomerado de 200 naciones? A eso yo le llamo contexto. Yo siempre que hablamos de esto, Walter y Rogelio, siempre que hablamos de esto, yo reclamo cientistas políticos en este debate. A este debate le hacen falta cientistas políticos. Le hace falta volver a discutir de política, pero de la ciencia política con P mayúscula. Y suscribo, y con esto termino, lo que dice Yuval Harari, el historiador israelí, que dice que Occidente está en bancarrota filosófica. Yo creo que Harari hace referencia en parte, supongo, a algo de lo que yo estoy diciendo. Que lo que nos unió, lo que nos organizó, lo que nos permitió crear institucionalidad, aumentar tasas de vacunación, bajar tasas de mortandad infantil, crear progreso más allá de las guerras del siglo XX, lo que nos permitió de alguna manera coexistir, viendo que éramos de distintos equipos. Yo soy el equipo Argentina, al lado tengo el equipo Chile, ¿no? Y transformamos las guerras en Olimpiadas. Más allá de lo que nos permitió coexistir sin tirotearnos, hoy estas consignas parecerían que son insuficientes para justificar que estemos juntos y que distribuyamos esfuerzos, recursos y creatividad como le estamos distribuyendo actualmente o como le heredamos. Ahora, Rogelio, hay una cuestión importante que también poner en consideración de acuerdo a tus artículos y de acuerdo a lo que nos está diciendo Juan María. Tampoco estoy de acuerdo, tampoco coincido con la visión de batalla cultural, porque esto ciertamente está metido en una grieta a colación de que lo que rindió lo de la batalla cultural, rindió andar con lanzas y chuzas en ese sentido. Ahora, si le damos una vueltita más, se podría decir que el reto tiene que ver con una empresa cultural a emprender, valga la redundancia, porque lo que dice Juan María, citando a Harari, precisamente tiene que ver con el mosaico versus el crisol, algo que en Oberá tenemos muy, muy metido por la gran confluencia de corrientes migratorias. Por eso está la Fiesta Nacional del Inmigrante aquí. O sea, empresa cultural como palabra innovadora para emprender hacia adelante, porque no es necesaria una batalla cultural con nosotros mismos si ya no tenemos batalla cultural con nuestros países vecinos. Esto citando lo que decía Juan María. ¿Qué consideración haces, Rogelio? Mira, es muy interesante el planteo y la forma de verlo desde más un punto de vista de construcción que de enfrentamiento. No sé si es tan posible o separarlo absolutamente, porque claramente del lado de enfrente, y existe un lado de enfrente, en el posicionamiento de lo que uno entiende que son los derechos individuales, de lo que uno cree que es... yo, por ejemplo, soy un naturalista, ¿sí? O sea, yo creo en el derecho natural. Y aquel que cree en el derecho positivo, las leyes, en cierta forma está enfrentado a mí, porque cuando llegamos al fundamento del derecho vamos a tener una oposición. Entonces vamos a tener que debatir y terminar de hacer crecer una de las dos cosas. Probablemente puede haber una conjunción de ambos conceptos, por lo menos en una primera instancia, ¿no? Hasta que podamos sacar la cabeza un poquito adelante. Ese es un posicionamiento que tengo con lo que decís. Y antes que esto termine, quiero llamar a la reflexión de algo y preguntarle a Juan María. No sé si viste qué colegio salió, por lo que tengo entendido, porque hoy lo escuché en una entrevista,
el colegio con el mejor ranking, digamos, en Aprender 2024, creo que es 2024. Es un colegio de Córdoba, del departamento Pocho, en Salzacate. O sea, un colegio en medio de la nada, que tiene 80% de los chicos que terminan el primario en tiempo y forma. Lo cual es absolutamente disruptivo, impensado, digamos, comparativo con otras partes del país que tienen mejor acceso a internet, a computadoras. Y la directora, yo la estuve escuchando hoy a la mañana, me pareció brillante lo que hablaba del compromiso de los docentes, del sentido de pertenencia que generan con los chicos en el colegio, del involucramiento de los padres en el proceso educativo y de que tienen sus planes de formación principalmente encaminados a matemática, lectura y escritura. Y me pareció tan claro, y decir, tan conciso y tan bueno, que uno se plantea, bueno, la tecnología está genial, a mí me encanta, adoro la tecnología, estoy estudiando cosas de tecnología, así que por el lado de opositor no me van a correr. Pero decir, ok, los fundamentos los vamos a encontrar en la tecnología o solamente vamos a encontrar los instrumentos en la tecnología. O sea, debemos mantener los fundamentos y adaptar la tecnología a esos fundamentos. No sé si tenés alguna opinión, Juan María. No, a ver, yo no sabía del colegio este. De cualquier manera, mencionás varias cosas, Rogelio. Primero, la tarea docente. Yo en general suelo no proteger a la corporación docente cuando hablo de estos temas, porque el docente está como convencido que merece ser tratado bien, porque es importante. Está convencido el docente que es importante. Y yo lo que le digo a los docentes en cada oportunidad que tengo que hablar con ellos es que no son importantes. Que son importantes y al final del día son importantes. Pero que no son importantes por ser docentes. Y yo creo que los docentes de esta escuela que estás mencionando han decidido ser importantes. Y estamos rodeados de docentes que no son importantes. Y como son tantos, en gran parte, el sistema no funciona en sus aprendizajes agregados como funciona la escuela que acabas de mencionar. Y si tenemos un tercio, cito a otra persona, que dice que tenemos un tercio los docentes en la Argentina que son un mamarracho, un tercio, porque no hay un censo docente, hay censos por cargos, pero no cantidad de docentes. Si asumimos que tenemos un tercio o un 25% de los docentes en Argentina que son un mamarracho, citando a esta persona, no voy a decir ahora quién es, pero es una persona muy, muy reconocida del debate educativo, yo me pregunto, ¿qué diríamos de los arquitectos si un 25% de los edificios y los puentes se cayesen? Que son unos delincuentes. ¿Qué diríamos de los médicos que hacen operaciones, que el 25% de sus pacientes tienen infecciones posoperatorias y se mueren? Que son unos chantas. Entonces el docente, no por ser docente, merece el respeto de la sociedad. Va a tener el respeto de la sociedad si finalmente acontece lo que vos estás mencionando, que es que en una escuela, en principio, subdotada de recursos, en principio, con la problemática de las carencias de los pueblos de donde esta escuela viene, así todo logra niveles de aprendizaje destacados. Entonces, lo primero que tengo para decir es eso, y lo segundo que tengo para decir es, me parece que frente a esta discusión en donde aceptamos que el contexto nos plantea otro desafío, tenemos también que volver a pensar cuál es la métrica a través de la cual vamos a sentirnos satisfechos con el funcionamiento de una escuela. Porque la métrica tradicional eran egresan, aprueban, pasan de curso. Y yo me pregunto, ¿de verdad seguimos agarrándonos de estos instrumentos de medición para medirle la sanidad
al funcionamiento de la escuela, yo creo que es insuficiente. Yo creo que una persona hoy tiene que tener capacidad creativa, tiene que ser solidario, tiene que tener capacidad oratoria, tiene que poder pararse frente a otros y explicar con aplomo sus ideas, tiene que poder entender, tiene que poder buscar y validar fuentes de noticias, o sea, y ninguna tiene que saber competencias emocionales, sociales, cognitivas. ¿Y en dónde se enseña todo eso? En ningún lado. Y la escuela no tiene ningún instrumental que esté poniendo la atención en eso. Y para mí es muy importante eso de enseñar y de medir, porque ese es el alumnado que después es un alumnado que florece cuando transita el sistema universitario y se convierten en emprendedores resilientes, creativos, autónomos, dinámicos cuando son grandes. Pero si solo los hacemos aprender matemáticas y lectoescritura, está bueno, no voy a decir que está malo, no podría decir que está malo. Miren mis libros acá atrás, a mí me encanta leer. No está malo, yo creo que es insuficiente. Yo creo que hoy no alcanza. Estoy convencido que hoy no alcanza. Totalmente de acuerdo, pero creo que es el puntapié fundamental, porque sin el razonamiento lógico matemático y sin capacidad de abstracción, de redacción y de lectura, de lectocomprensión, todo lo demás me parece que queda en la nada. Estoy totalmente de acuerdo con lo que decís, pero me parece que es el puntapié. Claro, Sí, hacer que los chicos entiendan que es lógica deductiva. La lógica deductiva sin información no ayuda al contraste, digamos. En eso vamos a coincidir. Como coincidimos también que esta nota tiene a la tecnología como factor inmediato de transferencia de conocimiento, si se quiere, porque estamos en Córdoba, en Buenos Aires, en Misiones y a través de una señal de internet en el mundo simultáneamente, gracias a esta tecnología. Y el absolutamente. Sí. Una cosita muy, muy chiquitita, Walter, sí, para complementar, yo sé que estamos cortos de tiempo. Cuando vos mirás las razones por las cuales la gente se conecta diariamente a internet en el mundo, se conecta más o menos 6 horas y media por día, promedio mundial, 5.500 millones de personas. Cuando vos mirás ese número en Argentina, el número te da casi 10 horas por día. Y cuando lo desagregás por franja etaria, los que más se conectan son los más jóvenes, obviamente. Yo había dicho antes, nivel de penetración de internet en Argentina, 92%. Suma esas dos cosas y ahora agregale que de las 6 principales razones por las cuales la gente se conecta diariamente a internet, 4 están vinculadas con aprender a hacer cosas, informarse y estar al tanto de las noticias y novedades. O sea, hoy tenemos jóvenes consumiendo información, datos, novedades, aprendizaje de miles de temáticas de los que la escuela no tiene ni idea. Sin dudas. En principio, Juan María, vos trabajás con instituciones. Te consultan sobre estas situaciones. Innovación en la educación no quiere decir aparatito para enseñar. Me parece que es una cosa un poco más profunda donde entran todas estas coyunturas. Obvio. Por eso se trata precisamente, creo yo, ¿no?, de buscar algo distinto. El flipped learning, de flipped learning o el aula invertida no se da en todos estos casos. Sí. Yo también estoy en contacto con jóvenes, al igual que Rogelio, al igual que a ti también, Juan María, seguramente. Pero la cuestión de el uso de la tecnología, desde, por ejemplo, el discurso gubernamental misionerista, que nos hace distintos y ser la primera provincia que incluye robótica y que es vista desde el resto del mundo como algo absolutamente bueno y obviamente que es bueno y novedoso. La innovación educativa tiene que ver también con la posibilidad de las potencialidades que hay. Esto para los dos, y los dos de esto saben mucho, porque me parece que la NASA no va a ser el único destino, como para un ingeniero electromecánico, las grandes represas, las mega represas. Me parece que se puede llegar. La potencia de la Argentina, que me interesa escuchar a Milei, es que
se haga como alguna vez hizo Perón. Perón tuvo la visión de hacer un tractor atrasado, el Pampa, preparó el proletariado de por entonces, lo capacitó para esa fábrica. Después vino la inversión, vino el capital, fabricaron los tractores Pampa, quedaron por obsoletos frente a lo que se importaba desde Italia, por ejemplo, con la Massey Ferguson. La máquina herramienta cambió su diseño y la fábrica quedó en la nada otra vez, ¿no? Está en Armstrong, en Santa Fe, por ejemplo, la muestra cuando hacen la celebración del Grito de Alcorta. Entonces, a instancia de todo esto, la innovación que se está proponiendo de la educación en la República Argentina, incluidos estos metamensajes de gobernantes muy particulares como Carlos Rovira, que seguramente ya le habrán sacado una radiografía a partir de algunos informes periodísticos, no va de la mano de lo que necesita el país. Lo que necesita el país es un debate superador, sin ningún tipo de dudas, donde se incluya la comunicación. Mañana estoy invitado a una presentación de un libro y a un aniversario de una radio en la capital provincial. Va a estar Gonzalo Asís presentando su libro La gestión del diálogo. Me parece que la gestión del diálogo debería bajar como ejemplo, pero otra vez voy con lo que dije al principio. Lo que estamos teniendo ahora es la evolución de la sociedad. La sociedad no involucionó, creo entender, sino que evolucionó en esto. Esto es lo que tenemos y esta es la cuestión que debemos reencauzar. Las reglas del juego que se han perdido, como decía Juan María a modo de conclusión. También lo afirmaba Rogelio. Las reglas del juego se fueron corriendo, la línea matriz o el objetivo central se fue corriendo un poquitito, el horizonte se fue alejando un poco más del curso de nuestra nave insignia, que nada más y nada menos que nuestro país y nuestra sociedad fundamentalmente. Voy a esto y estamos con todo ya con esperanza o ya con expectativa cierta, mejor dicho, a lograr un cambio en la Argentina a todas estas innovaciones con nichos ciertos para que se diga, bueno, si hacemos robótica, ciertamente los chicos van a ser mano de obra capacitada porque va a haber fábricas, porque vamos a exportar conocimiento. ¿Cómo es que se llama? La usina del conocimiento, el know-how, bueno, se entiende. Eso. Entonces, digo, ir hacia ese lado, ¿tenemos las herramientas como para comprender que en cierto modo esta evolución se estancó hace bastante tiempo? Bueno. No, a ver, yo creo que a lo que se le llama innovación educativa hoy está mal direccionado hacia la tecnología, que innovar en una escuela hoy es innovarle la cultura. Yo creo que el centro de la innovación de una institución educativa tiene que ser repensar la cultura en la que se dialoga, se intercambia, se validan entendimientos, se coexiste, se estimula, se respeta, y lo mismo lo traslado al ámbito familiar. Vos que mencionaste, Rogelio, la familia, yo soy una persona de familia, y yo creo que la pieza central de una comunidad es su familia central, pero creo que también en el centro, en el hogar de una familia, hay que innovar la forma en la que se dialoga con adolescentes, con niños, la forma en la que se usa tecnología, los espacios de cowork o de consumo de contenido en formatos digitales. Me parece que también ahí hay que estar sumamente atento, porque si no también se lleva puesto a la familia. Y vos podés estar compartiendo un techo en una casa con tu familia sin que eso nunca llegue a ser hogar. Bueno, lo mismo que le pasa a la escuela. Entonces, si en la escuela mi principal desafío a partir de la tecnología es innovarle la cultura,
Bueno, lo mismo me pasa en mi familia y en mi hogar. En mi hogar yo tengo que innovarle la cultura en la cual yo me relaciono, yo me muestro trabajando, yo dialogo, permito, aprendo, contemporalizo, todo lo que yo tengo que hacer en la familia, porque lo tengo que hacer y que no me sale naturalmente, lo tengo que ir aprendiendo porque me lo está imponiendo la época. Mis padres no me trataron a mí de esa manera y a mis padres les fue bastante bien conmigo, pero tenían otro entorno, otro contexto, otra cultura. Bueno, lo que tenemos que crear en el hogar y en la escuela es una nueva cultura. O innovar es innovar la cultura. Y a esa cultura le podés tirar herramientas, pero si antes pensaste la cultura. Ahora, si crees que la inversa te va a garantizar que nazca una nueva cultura, llenar de computadoras, llenar de libros digitales, de tablets y de conectividad a las escuelas y creer que eso naturalmente se va a convertir en nueva cultura escolar, no va a acontecer así. Comparto lo que está diciendo Juan María de punta a punta. Creo que tenemos una gran ventaja en Argentina, que la educación, el sistema educativo está detonado. Entonces no hay que romper nada, hay que empezar a construir. O sea, yo creo que hoy, para un sistema educativo que más o menos funciona, le debe ser muy difícil decir, bueno, tengo que dejar esto que me está funcionando por un cambio. Y ese beneficio nosotros lo tenemos, que no tenemos que romper nada, ya está todo roto. Así que me parece que paradójicamente resulta una posibilidad mayor. Sí creo en un cambio cultural en cuanto a los modos, y volvemos a Milei, pero en cuanto a los modos, sí también creo que hay ciertos fundamentos, como hablé del derecho natural, que deben ser nuestros landmarks, nuestros límites, los cuales nos tenemos que mover, como puede ser el respeto, por decir uno, y que no tienen que ser negociables. El resto sí, ese tipo de cosas tienen que ser imposibles de cambiar. Y sí, la posibilidad de crecer, de invertir el orden de la escuela, de aprovechar las posibilidades de conexiones con otras personas, de aprendizajes cruzados, de aprendizajes entre pares. Hay un millón de opciones que hay que hacer crecer. Bueno, el desafío es hacerlo. Y como bien decía Juan María, no creer que porque tengas una laptop más o menos vas a ser más innovador, ¿no? Y Juan María tiene un proyecto maravilloso que en otra oportunidad podrás con tiempo hablar con él, que se llama Beta, tiene un nombre genial, yo no dejo de aplaudirlo, porque es interesantísimo. Y ya que estamos cerrando, pues ya son las 7, bueno, primero agradecerte, Walter, por siempre tener esta disposición para hablar todos estos temas y dedicar una hora de un programa de radio que por ahí puede ser piantavotos de radio, dedicarlo a esto sin importar, y eso me parece hiper valioso. Y bueno, Juan María, que siempre es generoso y de quien siempre aprendo, que me encanta, y le debo un Fernet con coca acá en Córdoba, no sé cuándo se lo voy a pagar. Bueno, yo... Sí, perdón, Walter, dale. No, solamente recordé economía del conocimiento, ese era el término que quería utilizar antes. Segundo, me encantó la forma en que te contestó Juan María, Rogelio, cuando dijiste, no estoy de acuerdo con lo que él dice porque yo voy por la postura naturista y no positivista, y estamos otra vez metiéndolo a Milei en el medio porque es el responsable, es el líder comunitario número 1, es el que la gente dice estoy podrido de todos y que gane este loquito lindo, como para darle una lección. Oberá pasó por un ejemplo importante. Tuvimos un intendente que tuvo el tiempo mínimo de residencia en Oberá, de una localidad vecina, y la gente pensó que no iba a ganar, y como era el que menos chance tenía, fue el depositario del voto mayoritario y terminó ganando. Entonces la gente castigó al intendente que estaba en funciones en ese momento, que se jugaba la reelección, y después vino esta situación de un intendente foráneo, donde se tuvo que rehacer un montón de cosas. Pero yendo a la cuestión de Juan María, que dice revalorizar la cuestión de la familia y pensar que
si seguimos depositando todas nuestras esperanzas en seguir delegando en forma de cheque en blanco, ya probamos que no sirve. Saco en claro lo que dice Juan María. No sirve darle toda la importancia al docente, porque el docente no es el importante, no es el relevante en ese sentido. Lo relevante está en nosotros mismos, digo, desde la familia y los procesos participativos que decía Rogelio, de los padres, es fundamental para seguir innovando. Una innovación que confunde con tecnología, con acceso a la información, pero no se sabe qué hacer con la información. Por eso decía Juan María también lo importante que es de tener un sujeto crítico que pueda interpretar un texto y que pueda agarrar y decir, de todo esto infiero que puedo hacer tal cosa, con criticidad, si se quiere, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera tenemos que construir. Una hora hablando en una nota tan rica, con un vasto recurso lingüístico y con personas que saben comunicar una idea, no seguimos más lejos de la vieja posición de la amplitud modulada y sus espacios de discusión radial de ustedes, de todos nosotros, porque más o menos generacionalmente andamos por ahí, que consumían nuestros viejos, la radio tradicional. Así que por eso no se hagan problema, porque dicen, tenemos audiencia de culto, que se internalizó. Bueno, Walter Bravo es así, prepárate porque seguramente te va a torturar, pero para bien sobre todas las cosas. Así que agradecidísimo a la idea de Rogelio, porque Juan, gracias a la disposición que tiene, le da un relieve y un relevo realmente muy importante para todos nosotros. Así que, Juan, también estaré comprometiéndote ante colegas que ya me dijeron, cuando lo saques al aire, pasame el contacto para seguir hablando de estas cuestiones, en una provincia que se dice tecnológicamente está en Urano, ya está, no sé qué sello superior, no sé, qué sello, es increíble. Bueno, mis queridos, muchísimas gracias a ambos. Bueno, gracias. Yo súper agradecido, Rogelio, por la invitación, y Walter, por el tiempo, por la relevancia. Me parece que has elegido empobrecerte hablando de educación, lo cual es una maravilla. En la Argentina, hace años atrás, yo había publicado uno de los libros que había publicado. Me acuerdo que le dije a una periodista que quería discutir el programa en la radio, y me dijo, no, yo no puedo discutir temas de educación porque se enojan los auspiciantes, porque cada vez que discutimos de educación baja la audiencia. Entonces yo digo, ese es el contexto cultural en el que estamos, en el que tenemos que, animar a la gente a atender este tema, a entenderlo y a observarlo mejor. Me parece que si la opinión pública no forma parte, no mandando tweets, no, tiene que tomar parte entendiendo un poquitito mejor de qué trata este estofado y metiendo las manos adentro, ¿no? Porque la escuela asiste a la familia en la educación de sus hijos, no es a la inversa. No es a la inversa, la escuela asiste, y nosotros podemos hablar de esto, pero el programa se termina y después hay que volver al hogar de uno a ocuparse de lo importante, ¿no? Y me parece que en ese sentido, yo súper agradecido por el tiempo que le han dado al tema y por los conceptos de ambos. Yo también disfruto mucho esto, así que gracias a los dos. Sarna con gusto no pica, dice, ¿no? El dicho. Sí, señor. Sí, señor. Gracias, Rogelio, querido. Hermoso. Un gusto. Hermoso encuentro que hemos tenido, y nuestra audiencia espero que lo haya sopesado con suficiencia, y que dicen que cuando el tiempo pasa rápido estuvo entretenido, y hemos pasado más de 60 minutos al aire hablando de esta cuestión.